Lo que ocurrió en el año 70 con la destrucción del Templo de Jerusalén no es más que un prototipo de lo que va a ocurrir con un grupo de cristianos que se caracterizan porque guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa destrucción, ese sitio por parte del ejército romano que ocurrió en el año 70, según las profecías que el mismo Cristo dijo en Mateo 24, se van a repetir al pie de la letra. Así que yo te invito para que juntos vayamos a este estudio. Te pido que ores antes de ver el video porque será un estudio bien profundo sobre la persecución que le espera al pueblo de Dios y cómo esto está predicho en la Biblia. Así que vamos a orar antes de comenzar. Oremos. Amante y buen Dios, gracias te damos por tu palabra. Abre nuestra mente a la comprensión de la misma. Bendice a cada amigo, amiga, hermano o hermana que va a ver el video y que tu Santo Espíritu le haga entender que debemos de estar preparados. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces vamos a ver qué ocurrió en el año 70 concerniente al Templo de Jerusalén y por qué ocurrió. Y si esto va a tener un segundo cumplimiento y cómo va a ser ese segundo cumplimiento. Para ello, vamos a Mateo capítulo 24 porque fue Jesús mismo que predijo estas profecías. En Mateo 24, versículo 1, se lee: Cuando Jesús salía del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Así que los discípulos se acercan a Jesús, en Mateo 24, 1 y 2, para mostrarle los edificios del templo. Ellos estaban admirados porque el templo era parte de esa cultura judía, era parte de la admiración judía. Pero ocurre algo interesante que yo quiero que tú lo veas en San Marcos capítulo 13, versículo 2, redactando allí en el Evangelio de San Marcos el mismo episodio. Lee conmigo San Marcos capítulo 13, versículo 2. Es la respuesta de Jesús a la admiración de los discípulos concerniente a los edificios del templo. Repito, San Marcos capítulo 13, versículo número 2. Jesús respondiendo le dijo: ¿Veis todo esto, grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, los discípulos, allí cuando Jesús le da esta noticia, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, los discípulos cuando reciben la noticia se sienten un poco tristes. ¿Por qué razón? Porque, reitero, el edificio del templo era parte de la cultura. El templo significaba mucho para los discípulos. Así que ellos se pusieron tristes y entonces empezaron a preguntarle a Jesús: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Pero en Mateo 24, versículo 15 al 18, nos da un vestigio más claro de la respuesta que Jesús le dijo sobre lo que iba a ocurrir en cuanto al año 70 de la destrucción del templo de Jerusalén. Lea conmigo Mateo 24, versículo 15 al 18. Dice el versículo 15: Por tanto, cuando veas el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Verso 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Así que Jesús le dice a ellos que va a ocurrir cuando llegue el año 70, cuando llegue el tiempo de la destrucción. Jesús le dice: cuando ustedes vean la abominación desoladora que dijo el profeta Daniel, huyan a los montes. Y aquellos que se le haya quedado algo, no desciendan a Judea nuevamente. Pero tristemente, inclusive muchos de los discípulos, como hoy día, no entendieron a qué Jesús se refería cuando habló de la desolación abominadora. Vamos a ver entonces en otro pasaje donde el médico Lucas aclara esto de la abominación desoladora, que yo sé que más de uno de ustedes ha escuchado en reiterada ocasión, pero quizás no ha comprendido. Lea conmigo Lucas capítulo 21, versículo 20 al 21. Lucas capítulo 21, versículo 20 al 21, dice: Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Así que tenemos que en
el texto anterior de Marcos 13:2 se nos habla de la abominación desoladora que predijo el profeta Daniel, y ahora Cristo lo explica un poquito más claro aquí en los escritos de Lucas, el capítulo 21, versículo 20 al 21. En el versículo 20 ahora Jesús le dice: cuando ustedes vean que Jerusalén ha sido rodeada por los ejércitos, entonces ustedes tienen que saber que es tiempo de huir, porque la destrucción ha llegado. Y el versículo 21 de Lucas 21 repite: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Nueva vez Jesús repite aquí lo que ellos debían hacer. Todo seguidor de Cristo, cuando vieran esta señal de la abominación desoladora, que no es más que el cercamiento de los ejércitos romanos, entonces ellos debían escuchar la voz profética y debían huir para que pudiesen salvar sus vidas. Tristemente, muchos que no estaban atentos a las profecías no entendieron, y más adelante vamos a ver qué ocurrió con ellos. Así que Cristo da esta profecía en el año 33 de su año. Él predice la destrucción del templo de Jerusalén. Y los hechos en la historia manifiestan que los ejércitos romanos, bajo el general Tito, que más adelante vamos a estudiar quién era Tito, cumplieron las palabras de Jesús al pie de la letra 37 años más tarde, en el año 70. Vemos que no solamente las profecías que conciernen a guerra, rumores de guerra, enfermedades, hambre y pestilencia se cumplieron, sino que la destrucción del templo de Jerusalén se cumplió justo en la fecha que Jesús predijo que debía cumplirse. Ahora usted se pregunta, ¿qué tiene esto que ver con las señales del fin del mundo? Porque en Mateo 24 los discípulos le dicen: dinos cuándo serán estas cosas, refiriéndose al templo, a la destrucción del templo de Jerusalén, qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Entonces, ellos mezclaron la destrucción del templo de Jerusalén con las señales de la segunda venida de Cristo. Esto es importante entenderlo para que nosotros podamos entonces comprender todo lo que la palabra de Dios decía concerniente a la destrucción del templo de Jerusalén. También, las profecías que Cristo dijo que iba a ocurrir, también señaló allí en el libro de San Lucas, en el capítulo 20, versículos 43 y 44, que lo vamos a leer textualmente: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con estacas puntiagudas. Este detalle es muy interesante que muchos predicadores pasan por alto. Y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Versículo 44. Y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejará en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Así que Jesús predijo que los ejércitos romanos iban a venir con estaca puntiaguda para acercar a Jerusalén. ¿Qué ocurre? Que según un historiador romano llamado Flavio Josefo, que vivió en esas épocas, este historiador, que pudo escribir con exactitud lo que ocurrió, él nos informa que después que los ejércitos romanos habían sitiado a Jerusalén, y a pesar de que habían tomado 2 de sus 3 muros de defensa, ellos se desanimaron porque vieron la resistencia de los judíos, y muchos romanos murieron allí por la resistencia de los judíos. Y entonces Flavio Josefo allí menciona en un libro llamado Guerra de los Judíos, en el capítulo 141, allí él menciona que Cestio Galo, que era que estaba al mando del ejército romano, se retiró por la resistencia de los judíos. Vamos a ver más adelante que esto fue una señal del mismo Dios para el pueblo judío, pero tristemente muchos de ellos no entendieron la señal. Así que como Cestio Galo se retiró, ellos dijeron: bueno, las profecías que Jesús dijo no se han cumplido, así que nosotros nos vamos a quedar, porque Jesús dijo que el templo iba a ser destruido, y ahora los ejércitos con nuestra resistencia se han retirado. Y es verdad, Cestio Galo se retiró, pero vamos a ver más adelante
¿qué ocurrió? Porque después que Sestio Galo se retiró, entonces la palabra que Cristo predijo que iban a venir los romanos a acercar a Jerusalén con estaca puntiaguda, se cumplieron al pie de la letra. Esto también lo dice Flavio Josefo en el mismo libro que le cité, porque el joven Tito, que era un general, impulsado por el deseo de cubrirse de gloria, decidió entonces, después que Sestio Galo se retiró, decidió regresar con un ejército mayor que el que tenía Sestio Galo. Entonces, este general Tito, que era muy joven, le dijo a su ejército que tenían que cercar a Jerusalén con estaca puntiaguda, cumpliéndose al pie de la letra la profecía que Jesús había dicho que iba a ocurrir. Vemos no solamente en la Biblia, hermano querido, sino también en la historia, que las palabras de Dios se cumplen al pie de la letra. Ahora bien, según este célebre escritor Flavio Josefo, él dice que Tito celebró un consejo de guerra y resolvió no destruir el templo, porque él quería solamente cercarlo y que ellos se rindieran. Pero misteriosamente un soldado romano desconocido tomó una antorcha y la lanzó al templo y allí comenzaron las llamas de fuego. Así lo dice Flavio Josefo. Entonces allí comenzó el desorden, el caos, la desesperación que fue predicha por el mismo Jesús. Entonces allí sí que ellos estaban desesperados, pero ya era tarde, porque ya no podían salir. Más adelante vamos a ver qué ocurrió antes de que el general Tito llegara. Cuando Sestio Galo se retiró, era una señal, dice la inspiración divina, para los que eran fieles salieran a los montes y no murieran allí, porque allí pasaron grandes calamidades que yo le voy a decir en este estudio profundo que estamos haciendo. Pero antes de que Tito viniera a acercar con estaca puntiaguda a Jerusalén, ¿qué ocurrió? Dice la mensajera del Señor en un libro llamado El conflicto de los siglos, en la página 28, que aparecieron muchas grandes señales y maravillas como síntoma precursora del desastre de la condenación. Dice que a la medianoche una extraña y brillante luz brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes, a la puesta del sol, se veía como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Incluso los sacerdotes que ministraban durante la noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos que se oían en el templo, que gritaban: salgamos de aquí, la gran oportunidad ha llegado. Incluso ahí mismo en la página 28 del conflicto de los siglos, que le estoy poniendo ahí en la pantalla la cita para que ustedes la busquen en su casa, dice que la puerta del muro, que entre 20 hombres de tanto que pesaba, no podían abrir, misteriosamente se abrió sola. Y esto era una señal para que ellos salieran, pero tristemente, muchos de los que no seguían la profecía no salieron. Cuando la puerta se abrió, era una oportunidad para que salieran y no salieron. Claro, todos los que estuvieron atentos a las profecías, a lo que Cristo dijo, aprovecharon esa oportunidad. Cuando Sestio Galo se fue, se retiró, y otros que quedaban allí, que se recordaron de la profecía, cuando la puerta misteriosamente se abrió, escaparon. Pero aquellos que no estaban atentos a la palabra de Dios, a las profecías, se quedaron allí dentro. Pero aún hay más, mi querido hermano y amigo que me ve y que me escucha. Dice también la mensajera del Señor que antes de que el general Tito viniera, durante 7 años un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén, anunciando las calamidades que iban a caer sobre esta ciudad. Dice que este personaje día y noche entonaba la frenética noticia en voz alta, voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos que hablan contra Jerusalén: salgan, porque el templo y su ciudad va a ser destruida. ¿Y sabe lo que hicieron ellos con este personaje que durante 7 años estuvo diciendo esto por la calle, para arriba y para abajo?
según la página 29 del Conflicto de los Siglos, agarraron a este personaje, lo azotaron, los mismos judíos, lo azotaron y lo encadenaron, que posteriormente murió junto con ellos allí encerrado porque no pudo salir. Terrible fue lo que ocurrió allí, mis queridos hermanos, en el sitio de Jerusalén. Así que Dios mandó señal tras señal para que ellos salieran, pero ellos no quisieron escuchar la voz de Dios a través de la profecía. Pero gloria a Dios que en la página 29 del Conflicto de los Siglos dice lo siguiente: ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Cuando viereis a Jerusalén cercada de ejército, sabéis que ha llegado el momento de huir. Lucas capítulo 21, versículos 20 y 21. Después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieron rodeado de la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada. Y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato, perdían ya toda esperanza el ejército romano. Entonces los judíos dijeron: ven, las profecías no se van a cumplir. En vez de salir, empezaron a burlarse, típico del ser humano, como hicieron en los tiempos de Noé. En vez de aprovechar la oportunidad, no quisieron aprovecharla. Dice este libro: ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de la palabra de Jesús. Y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para huir, conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Amigo que me escucha, hermano querido, lo que ocurrió en el sitio de Jerusalén por los soldados romanos es un prototipo y ha de repetirse. Las palabras están dichas también para nosotros hoy día. Se nos ha dado una señal que más adelante vamos a ver cuando nosotros tenemos que abandonar las ciudades. Porque la persecución que ocurrió con los judíos, con el pueblo de Dios, o con aquellos que desobedecieron su palabra, se va a repetir hoy día. Y así como hubo una señal para ellos, para nosotros va a haber una señal también. Y más adelante yo te la voy a decir. En la época del sitio de los judíos, habían acudido numerosos personajes a Jerusalén, porque esto se dio en el momento de la fiesta de la Pascua, según el Conflicto de los Siglos, en la página 29, y en el momento de la Pascua era cuando más personas iban. Así que fueron miles de millares los que murieron aquel día allí, porque la desobediencia de uno repercute en otra persona. Si ese día ellos se hubiesen llevado de la profecía de Cristo, de sus palabras, y quizás hubiesen huido y no hubiesen celebrado la Pascua en ese día, porque la Pascua era Jesús ya, pero ellos no lo entendían. Dice aquí en la página 30 del Conflicto de los Siglos, dice: espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. Los depósitos de provisiones que, de haber sido conservados, hubieran podido abastecer a toda la población por varios años, había sido destruido a consecuencia de la rivalidad y de la represalia de las facciones en esa lucha. Y pronto los vecinos de Jerusalén empezaron a sucumbir en los errores, en el hambre, en el bullicio y en la contienda. Una media de trigo se vendía por un talento. Una media de trigo, repito, se vendía por un talento. Tan atroz era el hambre que los hombres roían el cuero de su cinto y se lo comían. Eso es allá adentro, mientras ya están sitiados, sin esperanza, cerrados. Su sandalia y la cubierta de su escudo se lo comían. Muchos salían durante la noche para recoger las plantas silvestres que crecían fuera de los muros. Y muchos de ellos eran apresados y fusilados.
Y otros cuando regresaban con plantas que se comían, su misma familia se lo arrebataban uno con otro porque era un caos que había allí. A pesar de que muchos de ellos eran apercibidos, otros eran muertos por crueles torturas. Y a menudo los que lograban escapar eran despojados de aquello que habían conseguido, aún con riesgo de perder la vida. Los que estaban en el poder imponían los castigos más impenitentes. Eso eran los que estaban dentro, porque dentro también se armó una polémica, una jerarquía. Dice que lo obligaban a la más inflamante, a lo más inflamante castigo. Obligaban a los necesitados a entregar los últimos restos de provisiones que guardaban escondidos, y lo más grande lo tomaban. Muchas veces eran tomadas por gente que ya habían sido bien alimentadas. Todo eso ocurría allí dentro del templo de Jerusalén. Muchos muriendo de hambre, desnutridos. Dice allí también el conflicto de los siglos, millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos les arrebataban los alimentos a las esposas. Los hijos le quitaban la comida a los ancianos y a los padres cuando se le iban a llevar a la boca. Y la pregunta del profeta Isaías en su capítulo 49, versículo 15, que dice, ¿se olvidará acaso la mujer de su niño, mamante? Esta pregunta recibió respuesta aquí en el sitio de Jerusalén, en el interior de sus muros, de la malvada ciudad. Tal como lo dijera las Escrituras, en Lamentaciones capítulo 4, versículo 10, la misericordiosa mano de las mujeres cuecen a sus mismos hijos y esto les sirven por alimento. Era tan grande el hambre allí, hermano querido, hermana, dentro de los muros de Jerusalén, era tan grande el hambre que las madres cocinaban a sus propios hijos y se lo comían, así como lo oye. Porque cuando Dios dice algo, hay que escuchar su palabra. Hoy en día no le predica a la gente, arrepiéntanse, han de venir crisis al planeta Tierra. La gente dice, allá vienen los extremistas. Quiero leer contigo textualmente lo que Dios había predicho a través del profeta Jeremías concerniente al sitio de Jerusalén, concerniente a la destrucción de su templo. Lamentaciones capítulo 4, versículo 10 hasta el 13. Las manos de las mujeres compasivas cocieron sus propios hijos. Ellos les sirvieron de comida en medio del quebranto de la hija de mi pueblo. Versículo 11. Agotó Jehová su furor, derramó el ardor de su ira, prendió fuego en Sión, el cual devoró sus cimientos. Versículo 12. No creían los reyes de la tierra, ni ninguno de los habitantes del mundo, que el adversario y el enemigo entraría por sus puertas de Jerusalén. Fue por los pecados de sus profetas y por las iniquidades de sus sacerdotes que derramaron en medio de ellas sangre inocente. Todas estas calamidades vinieron como consecuencia del pecado que ellos mismos, los mismos líderes de la iglesia, habían hecho. Hoy en día no es la excepción. Hoy en día en medio de la misma iglesia se cometen abominaciones. Y cuando uno se levanta predicando estas verdades, aparecen gente en los comentarios que dicen fulano es extremista, está atacando a la iglesia. No, es un mensaje de reforma para cada uno de nosotros, para el tiempo de hoy. Porque así como ocurrió con los judíos, va a ocurrir con nosotros también. Pero muchos siglos antes, más de 14 siglos, ya Dios había predicho lo que iba a ocurrir con los judíos si ellos no se arrepentían. Y claro, Dios mandaba a un profeta, ellos lo maltrataban, muchos eran muertos, y Dios mandaba mensajes dándole chance. Mandó a su hijo y lo mataron también. En Deuteronomio capítulo 28, versículos 56 al 57, se lee lo siguiente. Cuando podemos decir que una vez más se cumplía la profecía pronunciada 14 siglos antes, cuando dice, la mujer tierna y delicada en medio de ti, que nunca probó asentar en tierra la planta de sus pies,
de pura delicadeza y ternura, ahora sus ojos será avariento para con el marido de su seno y para con su hijo y su hija. Así respeto de su niño recién nacido como respeto de los demás hijos que hubieren parido, porque ella sola los comerá ocultamente en la falta de todo, en la premura de la escasez que ha de haber en la hija de Sión. Vuelve y se repite esta profecía. Las mujeres se comían a los hijos en la desesperación. Allá había un caos dentro de los muros que nosotros no nos vamos a imaginar nunca. Los padres arrebatando la comida a los hijos, el más grande, y entre ellos mismos se agolpeaban. Era un caos total. Allí estaba reinando el mismo demonio, porque en la desesperación, al ver que ya estaban perdidos, cometían muchísimas injusticias, como esta que vemos aquí. Ahora usted dice, ¿se cumplió esto realmente o fue un mito? Esto se cumplió. ¿Se va a repetir hoy día? Hay un libro llamado Maranata, el Señor viene, en la página 208, que dice lo siguiente: la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Es decir, que si este caos que fue allí dentro de los muros de Jerusalén fue grande, dice que el segundo va a ser peor, porque el primero fue un pálido reflejo del segundo. En lo que acaeció la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechaza la misericordia y pisotea la ley de Dios. Ahora usted que está viendo el video, ¿es así o no es así? ¿Está el mundo rechazando la ley de Dios, pisoteando su misericordia y su ley? Claro que sí. Hoy en día la mayoría de los líderes dicen que ya no vivimos por obra, que por gracia. Hoy en día se predica un evangelio barato, que los 10 mandamientos ya no hay que guardarlos. Y si se guardan solamente hay que guardar lo que más nos convienen. Pero cuando se trata del sábado nadie quiere guardarlo. Solamente un puñito. Y los juicios de Dios van a caer, porque eso que ocurrió allá en Jerusalén va a repetirse. Dice el mensaje selecto, tomo 3, en la página 454, muchos serán encarcelados en este tiempo futuro. Muchos para salvar su vida huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas. Y muchos serán mártires por causa de Cristo, al permanecer firme en favor de la verdad. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo, que lo vamos a leer adelante, capítulo 3, el que quiera vivir piamente padecerá persecución. ¿Tú quieres padecer persecución? Tiene que ser fiel a Dios. Porque tristemente muchos, en vez de padecer persecución, van a ser perseguidores. En Profetas y Reyes se lee lo siguiente: se requerirá de los hombres que rindan obediencia a los edictos humanos en violación a la ley divina. Los que sean fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados y proscritos. Serán traicionados por padre y hermano, parientes y amigos, aún hasta la muerte. Oye eso. Gente de tu misma iglesia, cuando llegue el tiempo de la persecución, te van a entregar. Tu propia familia que no conoció al Señor. No va a ser tan sencillo como nos lo han predicado, hermano querido. No va a ser así. Las profecías se van a cumplir porque los testimonios y la palabra de Dios así lo atestigua. El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Porque entonces aparecerá, dice una pregunta, ¿por qué entonces aparece adormecida la persecución en nuestros días? Dice la mensajera, el único motivo es que la iglesia se halla conforme a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. Hoy todo el mundo lo que predica es del amor de Dios. Claro, Dios es amor, de eso estamos conscientes. Pero queremos pasarle un pañito tibio a los mensajes. Porque si no predicamos lo que la gente quiere, se desuscriben. Bueno, si usted quiere desuscribirse, desuscríbase. Pero yo tengo que decir la verdad, porque si no Dios me castiga. No tenemos que decir la cosa liviana para que la gente no se vayan de la iglesia. No, si usted quiere ir, váyase. Dios quiere que usted se salve, pero la verdad ha de ser proclamada. Dice, ¿por qué parece adormecida? Dice aquí el conflicto de los siglos, en la página 52. ¿Por qué parece adormecida? ¿Por qué nosotros no estamos siendo perseguidos ya?
El único motivo es que la iglesia se haya conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que hoy se profesa no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y de sus apóstoles. Si el cristianismo hoy es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado. Que tenemos que utilizar música alegre para que los jóvenes se queden en nuestra iglesia. Que tenemos que utilizar los dramas para que los jóvenes se queden en nuestra iglesia. Que tenemos que permitir los pantalones para que las damas queden en nuestra iglesia. ¿Y dónde están los principios? Dice aquí la mensajera del Señor que si el cristianismo hoy es tan popular, esto se debe a la transigencia con el pecado. A que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia. Y la poca piedad vital que hay en la iglesia. Y luego ya añade, revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva y el espíritu de persecución también se revivirá. No puede haber persecución cuando nosotros nos parecemos tanto al mundo. Es tanto así que yo sé que muchos de los que van a ver el video me van a acusar a mí de atacar la iglesia. Yo no estoy atacando la iglesia, yo soy el primer anciano en regla. Ahora mismo estamos dando una campaña, yo me involucro, yo doy mi diezmo, predico, no digo que la iglesia es Babilonia, pero tampoco me puedo callar cuando veo que hay muchos problemas en la iglesia y que la mensajera del Señor y la Biblia dicen, nos advierten, hermanos queridos, de lo que viene. Tenemos que despertar. Porque esto que ocurrió con el sitio de Jerusalén se va a repetir nueva vez. Y usted y yo tenemos que marcar una diferencia. Porque, repito, el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3 y el versículo 12, dice que todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir? Ya lo de el sitio de Jerusalén, eso es historia, eso pasó. ¿Cuándo va a ocurrir la persecución para nosotros, el pueblo de Dios? Apunte esta cita allá en su casa, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 318. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 318. Repito, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 318. ¿Cuándo va a ser la persecución? ¿Cuándo va a darse esto? Que ya los amarres se están dando. Dice allí la mensajera, cuando nuestra nación adjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al paganismo. ¿No es eso lo que estamos viendo hoy día nosotros? El protestantismo y el paganismo se están dando la mano. Y esto es lo que forma el ecumenismo, que es la unión mundial de iglesia. Y solamente un puñito van a ser mirados con ridiculez. Pues esto no está muy lejos. Y aquí dice que cuando eso suceda, cuando Estados Unidos se dé la mano con el Vaticano, entonces ha llegado el tiempo de salir de las grandes ciudades. Yo le aconsejo a ustedes, yo vivo en un pueblo que no es una ciudad muy grande, pero aquellos que tengan la oportunidad de conseguirse un pedacito de tierra, háganlo para que saquen a sus hijos del sodomismo que se vive hoy en las ciudades, del bullicio. Háganlo con tiempo. Yo estoy haciendo los arreglos también. Claro, reitero, nunca se vaya de la iglesia, nunca diga que la iglesia de Babilonia, no deje de diezmar y no deje de predicar. Para uno irse al campo no tiene que estar con esa tiranía y ser ese galateo, como dicen por ahí. No. Usted puede irse al campo tranquilo, mudarse y bajar a predicar y visitar su iglesia y amar a sus hermanos. Incluso ser más sencillo. Así que el tiempo de hacer eso, hermano querido, hace rato que está arriba de nosotros. Entonces, hermanos queridos, dice aquí en Eventos de los Últimos Días, en la página 132, la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuerno semejante a lo de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adoren al papado, que está simbolizado en este capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Evento de los Últimos Días, página 132. Pregunta para ustedes, ¿está lejos eso? No. Todos los cabos se están amarrando, hermano querido. Ahora en este año,
yo que sigo mucho eso, he visto la unión tan grande que se están dando entre el romanismo y Estados Unidos, proclamando un cambio en el cambio climático, valga la redundancia, proclamando una paz mundial, y todo eso no es más que un amarre para lo que pronto se avecina en la tierra. Así que, hermanos queridos, tenemos que estar preparados. Y ya con esta cita, yo termino este estudio, esperando que el Señor le haya ayudado. Leo ahora Joya de los Testimonios, en el tomo 2 y en la página 165 y 166. Dice allí la mensajera: no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Y ahora viene la señal para nosotros. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la anunciación de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos de Norteamérica, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Pregunta: ¿está lejano ese tiempo? Claro que no. Aquellos que no estén haciendo arreglo y no estén atentos a las profecías, tristemente van a correr la misma suerte que corrieron los que murieron allí en los muros de Jerusalén. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere, hermano querido, que tú y yo nos preparemos. Él ha dejado la profecía. Dios ha dicho en su palabra: porque no hará nada Jehová sin antes revelar su secreto a sus siervos los profetas. Dios ha dejado una profeta y en sus escritos ella corrobora lo que la Biblia dice, lo que Cristo dijo que iba a acontecer. Así que, hermano querido, lo que ocurrió allá en Jerusalén en el año 70 es un prototipo, una tipología de lo que va a ocurrir en los últimos días con los cristianos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Yo te invito para que tú seas de ese grupito que, aunque va a sufrir, tiene la bendita esperanza de que Dios va a estar con ellos por medio de la persona de su Santo Espíritu. Te invito para que oremos en este momento. Amante y buen Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado un mapa para que nosotros podamos conducirnos mediante las profecías. Tu palabra dice que el pueblo pereció, aquel pueblo desobediente, porque no le hizo caso a la profecía. Ayúdanos a hacerle caso. El apóstol Pablo nos aconseja: no menospreciéis la profecía. Ayúdanos, Señor, a seguir las profecías. Ayúdanos, Señor, a seguir atento a tu palabra y sobre todo a tener una vida digna, preparado, amando a nuestros hermanos. Bendice a todos nuestros hermanos que van a ver este estudio, independientemente de la creencia que tengan. Tú les llamas a ellos en Apocalipsis 18, salgan de ahí, pueblo mío, porque tú les amas a ellos también. Salgan para que no sean partícipes de sus pecados. Gracias, Señor, por toda tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, mis amados hermanos, gracias. Espero que este estudio les haya ayudado. Y si Dios lo permite, nos vemos entonces en otro video. Bye.